el cómic. Es un tema de piratería en realidad, pero no nos sentimos de cierta manera haciendo un mal, sino más que todo un bien para la comunidad bueno, que nos gusta el noveno arte en este punto. Eh, Como sabrás, no a todos los lugares de Latinoamérica llegan cómics. Es más, Sí, y lo sé. eh, yo Ujú. recuerdo tener 9 años en aquel entonces y fueron los primeros cómics que vi en un kiosco de periódicos, fueron de Superman, del Superman de los entre 80 y 90. ¿Tú de qué año eres? Tenías Del 35, ¿no? 36. 36, soy del 36. 83, exacto, soy del 83, entonces, Vamos, que tú leíste la etapa de Dan Jargens muy, muy jovencito, ¿o qué? exacto, Claro, exacto. claro, Y claro. esas historias eran muy buenas. Y Sí, recuerdo la verdad es que sí. exactamente, recuerdo que ese cómic que había visto, porque luego con mi hermano lo compramos, ¿Mm? eh, era una historia de cuando Superman va al infierno, me parece, a rescatar el alma de James Olsen y del hijo de Lex Luthor, Jerry White, creo que se llamaba. Y fue una historia muy buena. En realidad fue una historia muy buena. Y Es que esa así, etapa bueno, es muy buena en general. sí, sí, la verdad que sí. Esa etapa es muy buena. Pero bueno, entonces a lo que iba, ¿no? O sea, nosotros sabemos que lo que hacemos no es algo legal, Mm. pero no lo sentimos de esta manera como algo tan malo, porque en realidad le hacemos un bien a muchos que Mm. no tienen la oportunidad, o uno, de que llegan los cómics a su país, pero no tienen el dinero suficiente como para poder comprarlo, Claro, cosa que lógico. en algún momento de mi vida me ha pasado, y otra que no llegan todos, y si llegan, llegan en inglés. Ese es un Y no, punto que iba a decir. Bueno, que te a lo largo de las preguntas y tal, pues imagino que te lo preguntaré más en profundidad. Pero es un claro, punto de estos de que hay muchas colecciones que llegan. Un Spider-Man te va a llegar sí o sí, ujú, pero un Hellcat quizá no, ¿sabes? exacto, exacto. Eso Hay muchos es... personajes que no son considerados, no son tomados en cuenta porque, Claro, para empezar, las quienes se encargarían en ese caso de poder publicar un cómic de manera legal bueno, en mi país, que en este caso fue Perú, eh, sería una compañía de periódicos, imagino, ¿no? Una editorial. hmm, Pero si bien lo han estado haciendo la última década, creo que empezaron unos 10 15 años atrás, creo que habrán empezado a publicar junto con los diarios algunos cómics, entre sí. ellos habían cómics de Spider-Man, incluso publicaron los 12 números que eran de DC y de Crisis en Tierras Infinitas. Hombre, eso si no lo publican tiene delito. Exacto, incluso Pero... The Killing Joke. hmm, Y esas llegaron a Perú, bueno, bajo el título o el logo de esta compañía periodiquera, de esta editorial periodiquera, sí, y, y al español, claro, al traducido. castellano, exacto. Entonces, bueno, gente que para ese entonces ya, bueno, como yo en ese entonces, está en mis veintitantos, ya Claro. conocía yo esas historias porque las había leído o bien en inglés o las había podido encontrar en la web, que es donde todo el mundo Claro. prácticamente No, encuentra no. los cómics, ¿no? Claro, si yo leía, yo empecé a leer cuando me metí de verdad ya en internet. Porque Ujú, claro, exacto, sí, cuando eres un adolescente o incluso un niño no te sobra el dinero. Y en cómics de exacto. estos, porque si es en manga, bueno, al ser en blanco y negro, pues es más barato. Pero Eso sí, un cómic de superhéroes y además estos tochos, un 6 números, un arco argumental de 20 claro. dólares no te baja. No, ¿Sabes? no, Claro. definitivamente no. Y pues todo un tomo es carísimo y si consigues los números sueltos es algo que si tienes suerte y sabes dónde buscar, Eso es puedes arqueología. encontrar. Vamos a ver, Sí, eso es arqueología. Es imposible, es imposible. definitivamente, definitivamente. Bueno, pues, oye, es que todo lo que estamos diciendo es súper interesante, ¿sabes? Pero me gustaría lo que es grabarlo y Sí, ya sí, sí, pues claro. empezar a eso. Pues eso, repasamos un poco para que no te lleves una sorpresa, era un disgusto. Ajá, Solo te grabo la voz, o sea, ya, listo. tal. Bueno,
en la Sí, grabadora. imagino no van a querer verme tampoco, así que Si tú quieres, yo te pongo, ¿sabes? O sea, no, 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 definitivamente no. por fin un Pa- adulto en mi canal, que yo tengo 20 años. pánico escénico, man. Pánico escénico. No, Vale, no, no, bueno, sí. Eh, fueron amenazantes en ese punto, qué fuerte. ex- sí, exigiéndonos a todos, así que lo que tuvimos que hacer fue, pues, borrón y cuenta nueva. Salvamos quizás algunos enlaces, tuvimos que, si es que queríamos continuar, eh, crearnos cuentas nuevas, nombres nuevos y etcétera, ¿no? Para Claro. poder continuar con ello. Ahora entonces eh, pasó lo mismo con Omnipress. Omnipress estuvo atacando de esa manera también. Ya creo que eso fue en el segundo blog. Y ya, pues bueno, este tendría que ser el tercero. Pero Madre mía. eso fue en realidad lo que sucedió. Por eso es que Hmm. hemos ido cambiando, que inicialmente solamente era la Ron Corps, luego cambiamos a New Guardians y el tercero que es este, que es The Secret Corps. Hmm. .blogspot.com. Entonces, así es como hemos sobrevivido durante todo esto, ¿no? Que, dicho sea de paso, tengo ya como unos ¿Cuánto? ¿10 11, años? O... 10, 11 años quizás haciéndolo. Uf, madre mía. Sí, Pero con qué programas, porque hace 10 años, bueno, Photoshop estaba y tal, pero sí, es únicamente con eso. únicamente con Photoshop. Y Sí, no, una cosa, ¿no te pueden rastrear la IP en el sentido de por dónde se suben los cómics? ¿Por este ordenador? ¿Por la IP? claro, podría ser. No sé qué tanto puede hacer. En este caso, muchos utilizamos lo que son enmascaradores, ¿cómo le llaman? No, proxies. Sí, claro. Ujú. Joder, De esa manera tenemos que madre ocultarlo. mía. O sea, la gente no sabe todo lo que pasáis para subir un simple número de 24 Exacto, páginas. exacto. Y que, dicho sea de paso, muchas son críticas Muchas. de, O sube Metal de- Comic o tal, ¿no? mm, algunos se ponen exigentes en el blog o en las páginas de Facebook exigiendo, oye, que no, que cuándo van a subir el cómic, que salió el miércoles, es viernes. O Sí. sea, son 2 días apenas que han pasado desde que No, salió bueno, y que hay que publicado. traducir 24 páginas, que... Exacto. Que, bueno, para alguien con la experiencia que tenemos de 10 años a más es rápida, ¿no? En realidad, pero muchos editores o muchos maquetas que tenemos no nos damos abasto con todas las series que hacemos, ¿no? Entonces, siempre buscando personal nuevo, gente que quiera aportar y todo, obviamente Claro, sin recibir nada a cambio, ¿no? claro, obvio, obvio. Entonces, incluso hemos tenido algunas propuestas de gente que se ha ofrecido a traducir o a maquetar, pero preguntándonos cuánto van a recibir. Ah, Entonces nosotros ¿y decimos cómo se que, quedan cuando... ¿Cómo se quedan cuando decís que no? Que no hay... pues no, no, no me interesa, que no, no, no quiero hacerlo, no, yo pensé que se ganaba, no, loco, le digo, No, es esto que si es, no... o sea, no, no es algo que, no somos una editorial que tengamos los permisos como para poder venderlos, ¿no? Y que dicho Claro. sea de paso, incluso mucha gente, porque me he enterado por parte de otra gente de otros países, de que las maquetas que uno sube al internet las imprimen y las venden en kioscos de periódicos. Pero la editorial, como tal. No, Ah, no, gente... El gente kiosquero. común y corriente, exacto, gente Ay, común y que... corriente o un muchacho simplemente que tiene una impresora, tiene los medios para imprimir el cómic y Claro. sabes que lo llevo a un kiosco y, Hmm. oye, te vendo esto, entonces véndelos, etcétera, ¿no? Hacen negocio con ello. ¿Sabes cuál es el Black Sad? Black Sad, que es un cómic europeo... Bueno, es Mm, un cómic. Es un cómic de ok, detectives. De un gato que ya. es detective. Pues en España hubo varios casos de gente que lo estuvo imprimiendo y los vendía en páginas web de segunda mano, ¿sabes? En aplicaciones de Ujú. segunda mano y todas esas cosas. Y claro, eso ya es como, joder, tío, ¿sabes? No, y justamente eso es a lo que iba desde un principio, ¿no? O sea, el punto en sí de lo que hacemos sin recibir nada a cambio en cuanto hay otra gente que realmente sí lo hace Hmm. y cobra y gana por ello, ¿no? Entonces, hay diferencias en cuanto al tema en sí, Vale, pero ¿qué te parece si empezamos ya con el tema de las sí, 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 preguntas?
Sí, Porque claro. como me está diciendo tantas cosas, digo, es que todo es aprovechable, ¿sabes? Así que Sí, prefiero... La verdad es que sí, es que sí, es súper exacto. interesante. Uno no es Ujú. consciente de todo lo que hay hasta que te lo explican, ¿eh? Es Sí, 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 no, no, no te muchísimo. preocupes. Vale, bueno, decirte que en el vídeo yo estaré Ujú. hablando tal y habrá cortes en los que saldrá tu voz pues con una persona con la cabeza de Ladron Corps, por ejemplo, ¿sabes? Algo Sí, así. claro. Y eso. Así que bueno, la primera sería por qué se creó este grupo y por qué existen grupos así. Tú divagas un poquito, Ujú. tu tal, y ya está. Y Sí, cortamos. Venga, sí, claro. tienes las preguntas en Facebook. ¿Te las paso otra vez? Déjame ir a ello. O te las Ah, paso por el chat de aquí directamente. Sí. oh, ya, ok. Mira, he añadido dos más. He añadido dos más y si no tal o son comprometedoras, las quitamos. Que es los medios que usáis para conectar con la gente, para que se conozca vuestro trabajo. Ujú. Y una última que sería la opinión de los videocómics, que también es piratería al uso, pero no es lo que hacéis vosotros. Claro, sí, he llegado a ver en alguna Hmm. oportunidad, creo que son como que las viñetas Sí, con voces o en movimientos incluso, ¿no? Sí, muchas que, veces son que, cómics que, en, narrados. que en realidad son interesantes porque de alguna u otra manera lo ves animado, ¿no? Que es lo que Hay muchos que no, ¿eh? uno Sí. quisiera. Bueno, pues venga, pues empezamos Sí, por, sí, por sí. qué se creó este grupo o por qué existen grupos así. Ok, bueno, en este caso, en lo particular, respecto a Ladrón Corps, se inició por una cuestión de justamente series o cómics que uno no llegaba a conseguir de acuerdo al país en el que vive y tenía la posibilidad de, bueno, entrar a Internet y encontrar mediante, pues, Google, encuentras muchas páginas que suben los scans en el inglés. Entonces, por lo general, la gente de Latinoamérica no entiende el inglés y les es complicadísimo el poder entenderlo, tener un diccionario a la mano y tratar de traducirlo todo, ¿no? Que muchas veces incluso no encuentran el mismo sentido de la oración. Entonces, lo que hizo en ese entonces Ladrón 14 fue el crear este blog eh, como, eh, como el único miembro del grupo. Él subía, si mal no recuerdo, eran cómics de Green Lantern o Batman. No estoy muy al tanto de cuáles eran, porque sé que él era realmente fan de Green Lantern. Entonces empezó a subir series que en un inicio lo hizo simplemente por su hijo, para que su hijo pudiese entrar a los cómics también y conocer y leerlos. Pero entonces vio que había posibilidades de subirlos al internet y pues decidió crear este grupo. Y bueno, el fin en sí es el poder abarcar más gente que no tiene las posibilidades de comprar el cómic o entenderlo, en este caso, si es que lo consigue en el inglés, ¿no? Entonces, el por qué existimos es simplemente el darles a quienes no pueden un cómic en español sobre sus personajes favoritos. Fantástico. Vale. La segunda es un poco reiterativa, que es más o menos cuál es la filosofía que lleváis a la hora de trabajar. Bueno, en sí, nuestra filosofía es no tratar de ser los más rápidos, quizás en subir un cómic, sino dar calidad en cuanto a lo que es la traducción y la edición. Hemos visto en muchas oportunidades que otros grupos son los primeros en sacarlo. El mismo día que sale el cómic en inglés, ellos lo están subiendo a sus páginas, pero se nota que es algo apurado, algo hecho, digámoslo, a la mala, que ya, bueno, ok, le pongo cualquier cosa y ya está, pero ya fuimos los primeros en hacerlo. Entonces, nuestra idea es poder entregarlo, quizás con algo de demora, unos 3 días al mucho, quizás, pero que puedas ver el cómic y sentirlo como que es hecho por una editorial en sí. O sea, con las mismas fuentes, el mismo tipo de textos, etcétera, de cosas, y que no se note que ha sido trabajado sobre un original, ¿no? Hmm. Como En que, sí claro. es trabajar con calidad.
Como que lo compras en un kiosco, en una tienda de cómics. Exacto. Es Hmm. como si fuese una imprenta misma quien lo está haciendo, solo que es en digital. Vale. Y esto yo te pregunto directamente a tu propio grupo, ¿Sí? es ¿qué series se descargan más? ¿Imaginas por qué? ¿Y qué Mm, repercusión tienen estas preferencias? Estuve tratando de hacer un estudio en cuanto a lo que eran esos datos mediante el mismo Blogspot, pero no nos marca eh, en sí la mayor cantidad de descargas por serie, sino, bueno, hay posibilidades de solamente verlo por mes o día, semana, etcétera. Pero por conocimiento y por lo mismo que hemos tenido interacciones con personas en el chat del grupo o del blog, bueno, como nos dedicamos netamente a DC, Ujú. la gente quiere más Batman. Sí. Entonces, como podrás ver, bueno, si accedes a la misma página web de DC Comics, verás que Batman es el que abarca la mayor cantidad de series, porque tiene miniseries, está presente en la Justice League, está presente en Batman y los Outsiders, está presente en Batman Superman, que es la Hmm. nueva serie que han sacado ahora. Entonces, Batman es el personaje clave que tiene DC Comics para sus ventas. Es lo que más vende para ellos. Entonces, es lo que más se exige en el grupo, ¿no? Es lo que la gente está más pendiente, está más a la expectativa de que ya salió este número el día miércoles, cuándo lo van a subir, cuándo lo van a tener. Entonces, ya llega hasta un cierto punto a ser algo molesto el hecho de que todo lo único que pidan es Batman, cuando hay infinidad de personajes y alguien que es tan old school como yo, no es de la vieja escuela y todo, eh, conoce más personajes y quiere ver más series con esos mismos personajes, pero bueno, es lo que la gente actualmente quiere, ¿no? ¿Y crees que vienen muchos lectores nuevos o de edades más reducidas, adolescentes o niños de 12, 13, 14 años por En Batman? cuanto a En cuanto a edades, no te sabría decir, porque, bueno, por lo general una cuenta de Facebook o es un chat que hay en el blog, entonces no logras conocer a la persona que te está escribiendo en sí. Muchos tienen perfiles falsos o simplemente no ponen información personal, ¿no? Pero creo que al público le gusta Batman simplemente por el hecho de que lo ven tan, bueno, últimamente parece está endiosado, puede dárselas contra darse a mismo o qué sé yo, ¿no? Ya deja de lado ser el personaje que era un detective, ya no lo ves haciendo trabajo de detective, simplemente es yéndose contra todos Hmm. y con la finalidad de salvar el día. Pero en cuanto a quienes piden, realmente es imposible saberlo. Es imposible saber qué edades tenemos entre los miembros o los usuarios que entran a nuestro grupo a buscar los cómics. Lo que sí te puedo decir es que en cuanto a personajes, es mucha gente entre, digamos, adolescentes y veinteañeros que adoran la dupla que ha hecho Damián, el último Robin conocido, que viene a ser hijo de Batman, con John Kent, que es Sí. el hijo nacido de la unión de Superman con Lois. ¿No? No es un clon como vino a ser Connor en su momento, que bueno, a mi parecer es el mejor Superboy que ha habido, pero bueno, la gente quiere más series de John y Damián, más Super Sons, etcétera. Pero bueno, ¿No tengo te, mi opinión al respecto. ¿No te gusta Super Sons? Ah, traduje la serie, tuve Sí. un compañero que maquetó la serie conmigo, pero no me agrada mucho esa dupla, la veo muy simple a mi parecer. Es más, bueno, Damián no me agrada, no me agrada como Robin, no me agrada como A personaje ver, en a realidad, mí tampoco. sí, pero hay gente que sí tiene aceptación por él. Entonces, bueno, han tenido esta oportunidad de ver los 16 números que tuvo la serie Super Sons. Luego ha salido una nueva miniserie que fueron las aventuras de los Super Sons, que creo que fueron solo 10 números. Y bueno, están esperando a ver si hay posibilidad de que haya una nueva.
teniendo en cuenta que ahora a John Es un teenager lo han ya. crecido, exacto, ahora tiene No, creo ahora 17 ya años, no va sí, a tener mucho sentido ya. exacto. Ahora. Vale, vale, vale. Ujú. A ver, ahora, mira, justo va a ir a la inversa. Antes te preguntaba por el más tal. Ahora es, ¿vale la pena traducir ciertos cómics que no tienen tanta repercusión? ¿O ciertos cómics que a ti no te gustan? Bueno, en sí, el trabajo que nos dábamos era el de hacer toda serie que saliera, cuando éramos prácticamente una legión de traductores y maquetas, porque en un momento lo fuimos. Entonces teníamos las posibilidades de abarcar más números, más series. Han estado saliendo las series principales, que son las que normalmente trabajamos, de los personajes más icónicos de DC Comics, y esos son los que nosotros normalmente hacemos. Hay series por parte de una rama de DC Comics que es la Young Animal, creo que es Young Animal, que tiene series más en sentido juvenil. Entre ellas creo que estuvo la de Doom Patrol, la última versión que hubo de Doom Patrol. Y me parece que uno de mis compañeros estuvo trabajando esa serie hasta que fue cancelada o no. Pero hay otras, como en el caso de este nuevo personaje que ha salido hace un mes, si mal no recuerdo, que es una nueva Green Lantern para este lado de Young Animal, creo que se llama Far Sector, no recuerdo muy bien. ¿La chica latina? No. Eh, Creo que sí, creo que es latina, no estoy seguro. La última latina que recuerdo que es parte del Corps es Jessica Cruz, que actualmente También. es la Green Lantern en Justice League Odyssey. Pero esta nueva me parece que sí, es latina, pero no le hemos dado el interés a traducirlo, a maquetarlo en realidad. Porque, sabemos que hay otros grupos que sí los están sacando, entonces ahí llegamos a un conflicto. ¿Para qué hacer algo que otro grupo ya lo está haciendo? Cuando ya tenemos una base de cuáles son nuestros personajes que normalmente hacemos y que llevamos tiempo haciéndolo desde que empezó la nueva onda de Rebirth. Entonces, hay series que dejamos pasar o bien por falta de personal o simplemente por falta de interés. Entonces, en este caso, tenemos la base que es DC Comics, luego tenemos el The Sandman Universe, que vendría a ser más o menos lo que era Vértigo anteriormente, que tenía las historias de Sandman Sí. y demás. Fables. Entonces, exacto. Entonces, ahora The Sandman Universe tiene pues lo que es justamente The Sandman, Book of Magic, House of Whispers y Lucifer. Y ahora se está sumando Hellblazer nuevamente. Entonces, eh, esas series sí se están trabajando. Hellblazer ha salido ya en un número de 50 páginas y el tratar de traducir, en este caso a John Constantine, es un poco complicado debido a que él maneja el inglés británico. Entonces es más complicado, toma más tiempo, pero bueno, ahí estamos todavía, estoy tratando de ponerlo al día y poder maquetarlo. Pero ya se suma también ahora la serie a la par con Book of Magics. Entonces tenemos a John Constantine con Tim Hunter haciendo como que una especie de team up para esta serie. Entonces, definitivamente, como ya llevamos hecho gran parte de The Sandman Universe, no dejaríamos de lado a este Hellblazer. Entonces, he ahí el detalle, Claro, claro. ¿no? El poder hacerlo y bueno, tener las posibilidades de poder abarcar esas series. Sí hay muchas que, lo mismo que somos Manhunter y yo, los miembros más antiguos del grupo, somos gente que, aparte de ser los más antiguos, somos los más viejos en el grupo. Y, y tenemos series de antaño, series y personajes que queremos, como en este caso He-Man, que también lo estamos haciendo. Entonces, dejamos de lado ciertas series que nos parecen ya muy onda juvenil, que hasta cierto punto nos parece ya soso debido a cómo la juventud actual
sin ánimos de ofender, porque, bueno, no te conozco, no sé exactamente tus gustos, pero por lo visto veo que tienes muy buen gusto en cuanto a cómics. Ojo, a mí me gustó Eh, Super Sons. no quiero decir bueno, en realidad no quiero decir que sea mala la serie. Super Son no fue del todo malo, pero no es para mí. Estaba destinado a otro espectro de Exacto. población, claro. Digamos que a público mucho más joven, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de series, por lo mismo que no tenemos gente que quiera agarrarlas, es que no las hacemos. Pero si tuviésemos más gente para traducir y maquetar, quizás estarían agarrando estas series y bueno, que les gusten en realidad. Nuestra política en este caso es, tenemos series o un listado de series que mes a mes salen o incluso quincenal, pero hay manera de poder ver un catálogo de las series que saldrán de aquí a unos cuantos meses más. Entonces, separamos o reservamos qué series son las que vamos a trabajar, entonces nos las repartimos entre todos, para que de esa manera entonces no hayan problemas entre que, oh, yo quería esa serie y ya la tienes tú, etcétera, ¿no? Entonces, tratamos de ver qué es lo que va a haber, una pequeña reseña de lo que va a ser esa serie y pues a quien le interese lo tome. ¿Cuándo hacéis el reparto? ¿A principio de mes o...? Actualmente me voy enterando, digamos, como que a un par de semanas o un mes antes de que salga una serie nueva. Por ejemplo, la de estos Tales of the Dark Universe, Multiverse, que data de las historias ya conocidas como la muerte de Superman o la caída del murciélago, Crisis Infinita, Blackest Night, y la última me parece que es la del contrato Judas, que es de los Teen Titans. Entonces, nos enteramos de esta serie hace un par de meses, que iban a empezar a salir estas series. Entonces, eh, por lo mismo que son historias que ya hemos leído y que nos han gustado a la mayoría y a los más viejos, es que, bueno, en este caso yo dije, van a salir estas series, me interesan hacerlas estas. Tengo un compañero que es español, él se ofreció a hacer la de Blackest Night y la de Crisis Infinita, porque son series que él sí llegó a leer, que no son Sí. tan antiguas, ¿no? Estamos hablando de quizás, ¿cuánto? 15 años atrás, a comparación con las de Batman y Superman, que son de más Black de Knight 20 es años. bastante más actual, Más, ¿no? exacto. Entonces, imagino yo de que este muchacho leyó esas historias en su momento cuando Mm. salieron en lugar de las anteriores, ¿no? Entonces quiso hacer estas y bueno, las está haciendo, está traduciéndolas, estoy a la espera todavía de que me pueda enviar la traducción del Crisis Final para poder empezarla, pero siento que divagué, pero bueno, ok, íbamos al punto de qué tanto o con qué tanta distancia a la fecha que va a salir la serie, nosotros la reservamos, ¿no? Es según nos vayamos enterando en realidad. Según nos vayamos enterando y Sí. bueno, lo damos abiertamente. Van a salir estas series. ¿Alguien está interesado? Silencio sepulcral. Bueno, entonces a mí me interesa, quiero hacerlo. Si por ahí alguien quiere, no sé, quizás traducirlo o quizás maquetarlo, yo puedo hacer ambas cosas. Si se ofrece, si le interesa, bueno, dígamelo, entonces le cedo la parte que gusta, ¿no? Entonces nos repartimos de esa manera el trabajo, para que no haya, digamos, una sensación De de que, obligación. pues, no tanto de obligación, sino como que no hay democracia. Ah, Que amigo. porque tú eres el más antiguo, o sea, no nos sentimos como que somos los líderes del grupo, Mm. pero sí somos los más antiguos y sabemos cómo se ha venido trabajando durante todo ese tiempo. Entonces, no queremos que se sientan ellos de esta manera, como que uno quiere tomar las cosas simplemente por ser el más antiguo. Entonces, damos esas opciones. Muchas veces no tenemos respuestas de nadie más, entonces simplemente las tomamos y las hacemos. En sí es eso. Vale, te iba a preguntar otra cosa que no viene aquí en la lista, pero es algo que me parece muy interesante, que he dicho que tienes un compañero español. Sí, sí, sí. En el tema este sobre todo de al traducir... joder. Exacto. Modos Voy, de expresión, sobre exacto. todo, Voy ¿cómo a lo a hacéis? lo que dices. En realidad somos de distintas nacionalidades. Todos tenemos distintas jergas, distintas Mm, formas de hablar, pero la mayoría en Sudamérica manejamos el castellano. claro. Entonces,
la idea es, tenemos un compañero que es español, sí, definitivamente. Nuestros requisitos son, la traducción tiene que ser al español neutro, sin modismos, sin expresiones netas del país, sin jergas de tu país. O sea, tiene que ser necesariamente algo que todos los de habla hispana puedan entender qué estás tratando de decir. Entonces, le cuesta, le cuesta el hacerlo, eh, pero bueno, eh, tenemos en su mayoría toda la traducción y no cuesta nada al momento de estar editando el cambiarle los modismos al español neutro, ¿no? Entonces tratamos ya en este punto de no ser tan pesados al momento de decirle, oye, mándanos, pero al castellano neutro, al español neutro. Entonces sirve en el punto de que, bueno, a mi parecer, eh, una traducción para alguien que habla un inglés diferente al americano, como en el caso de John Constantine, pues ponerle los modismos, en este caso españoles, para poder diferenciar que esta persona habla distinta de los demás. Entonces eso es algo que yo hago cuando traduzco. Entonces le cambio a ciertos personajes o a personajes antiguos, como Madame Xanadu o como Etrigan. En algún momento tuve que traducir y maquetar esta serie de los Demon Knights y eran todos en el pasado, entonces traté de hacerlo todo al español, español, Mm, con qué los fuerte. modismos y todo. Sí, fue algo complicado, pero pues es el gusto de cómo querer hacer una serie, ¿no? Cómo lo sientes en realidad. Que eso es algo que en realidad es lo que me gusta, ¿no? O sea, yo leo los cómics. Mi pasión es, pues, maquetarlos, editarlos al español y todo. Pero no solamente dejarlo ahí, sino que dar una parte de mí también, ¿no? Y hacer notar que lo que estoy sintiendo de esa serie es lo que estoy plasmando en mi traducción. Entonces, de esa manera es como hemos venido trabajando, ¿no? Es lo que sentimos al hacerlo. Por Dios. Me ha Sí, encantado me ha encantado la diferencia entre el inglés americano y el inglés europeo. Y el sí, español americano y el español europeo. No, exacto. nunca me había percatado, pero... Joder, está bien pensado, está bien pensado. A ver, bueno, la quinta pregunta es, ¿qué tipo de problemas podéis tener con una editorial? Ok, Más o menos. bueno. Tú métete hasta donde te quieras meter. Bueno, ya como te había mencionado en otra oportunidad, fue exactamente un problema que tuvimos con blogs anteriores al que manejamos actualmente. Eh, tuvimos en nuestro primer blog, llevábamos 5 años, me parece, ya de fundada, de estar subiendo cómics, y ya te imaginas en 5 años la cantidad de números que puedes haber llegado a publicar o a postear. Y de pronto, bueno, nos enteramos de que en España ya, no recuerdo si era Novaro, Novaro o qué editoriales antiguas tenían en España. Forum, Novaro, TVO. Ok, creo que eran Novaro, porque muchas de los cómics que yo llegué a tener cuando era pequeño eran de una mm, editorial española. Cero, Entonces, 5. cinco, exacto, cinco también, que dicho sea de paso, eran muy buenos, ¿ah? Eran muy buenos Yo y eso ya no los llega a ver yo. O sea, eh, tengo 23 años, tampoco nos vayamos muy bueno, arriba. por ahí en algún momento te puede llegar a la mano algún cómic, Sí, uff, de tengo hace, cosas ya antiguas, pero no soy de comprar cosas antiguas, en ese sentido. claro, exacto. Lo que me Pero ha bueno, llegado, me ha llegado. Claro. entonces, la gran mayoría en Latinoamérica me parece que ha llegado a leer estos cómics editados por Cinco, por Novaro. Entonces, de pronto, en esa oportunidad nos enteramos, ok, SC está teniendo los derechos de DC Comics para todos los cómics en España y por lo tanto estos cómics, al ser editados por una editorial española, van a llegar al mercado latinoamericano por parte de ellos. Entonces recibimos en su momento emails a nuestras cuentas personales, que eran con las mismas que nosotros subíamos los cómics al Blogspot, en la que nos exigían y amenazaban
por parte de SC de que dejásemos de estar subiendo el material de DC Comics, porque ellos tenían los derechos y exigían que los links que llevaban a la descarga directa de los cómics fuesen eliminados en un plazo de 24 horas. De lo contrario, ellos iban a tomar acciones legales contra los miembros que tenían y que habían subido estos cómics, porque incluso recuerdo una pantalla, un print de pantalla en el correo, en el email que recibí, en el que eran todas las series hechas por Anarchy, Ladron Corps en ese momento. Ese era mi nickname en aquel entonces. Empecé como Anarchy, cambié a Rael posterior a estas amenazas y a esta caída del blog. Y bueno, tuvimos que eliminar los links, ya que llegaron a dar con nuestra información personal. Sabían quiénes eran, de dónde éramos y bueno, qué tanto nos pudiese haber afectado esas amenazas desde una editorial española a países en Sudamérica. No lo sé. En su momento todos nos asustamos, nos quedamos pasmados de lo que habíamos recibido. Contactamos con el fundador del grupo, que en aquel entonces todavía era un miembro activo del Corps, y él nos recomendó, bueno, simplemente hacer lo que nos estaban pidiendo, eliminarlos y ver cómo podíamos continuar con nuestra afición, ¿no? Entonces, bueno, nos costó, sí, porque perdimos un montón de series. Muchos de nosotros, pues por hacernos espacio en las computadoras, tuvimos que eliminar los archivos porque los subíamos a una web, que dicho sea de paso no teníamos idea que pudiese pasar algo como esto, entonces los perdimos. Sí. Y bueno, pues entonces ya luego salimos con la posibilidad de hacer otra. Incluso tuvimos o sea, siempre Ladron Corp se ha reconocido por ser tradumaquetas de series de DC Comics netamente, pero a Ladron 14 se le ocurrió el hacer también cómics de Marvel. Hicimos un grupo llamado Uncanny Corps, que subíamos solamente material de Marvel Comics, pero en el caso de Marvel, y con su editorial, bueno, en español, que no recuerdo exactamente quiénes son. Panini. Panini eh, o Norma. no estoy seguro en ese entonces, pero me sonó el nombre de... mm, déjame recordar O si Forum, era... o Panini o Norma. Tendría que ser, en mm, teoría. no estoy seguro, pero fue otro nombre. SC o... Bueno, SC, que era de Ujú. DC Comics. Y Planeta, el otro creo que era el Omnipress. pues no sé, ¿eh? Hace... Me parece que fue Omnipress. Me parece. No estoy Ujú. del todo seguro, pero sí recuerdo bien ese nombre. Sí. Que también, bueno, nos hicieron cerrar. Y dicho sea de paso, muy raro que puedas ubicar muchos blogs donde suban material de DC Comics, perdón, de Marvel Comics. E incluso de las fuentes, de las páginas de donde nosotros conseguimos los scans, eh, el listado de cómics de la semana que es referente a Marvel no tiene links para la descarga. Simplemente es como que un listado. Estos son los cómics de Marvel que han salido este día. Ya quien quiera, me imagino que tendrá algún medio de cómo conseguir los scans y bueno, pues tenerlos, ¿no? No te digo, o sea, a mi parecer, bueno, o a mi gusto, no leo Marvel, así que no sé si es que habrá alguna página web de donde se puedan conseguir. Pero bueno, en Facebook te encuentras de todo y hay grupos que, bueno, quizás no los suben como enlaces directos o links que te lleven a algún blog o alguna página, sino que imagen por imagen, como un folder, como un álbum de fotos, ¿no? Mm. Entonces, de esa manera, pues, ellos hacen sus cómics. Pero no fue lo que sucedió con Uncanny Corps, que también fue tumbada en su momento. Y desde ahí quedó y no volvimos a tocar nada relacionado con Marvel porque creo que metían mucha más presión en ese sentido en cuanto a lo que son series de Marvel. Mm. Mm. Había un blog que se llama... Bueno, hay un blog que se llama How to Arsenio Lupin,
que Exacto, sí. subía manga, tal, y cuando yo lo conocí, subía Ujú. Marvel y DC. Exacto, sí. Claro, Ellos todavía lo hacen, pero no no, sí, directamente ellos. Ahora se ha vuelto más como que una página que colecciona estos exacto. cómics, los toma de distintos puntos, porque incluso he encontrado cómics míos maquetados por mí ¿Sí? en su página, sí. Estuve haciendo un tiempo la serie de las Tortugas Ninja, que es la última que ha sacado IDW, que dicho sea de paso es una serie muy buena, porque le dan No otro lo he leído. enfoque. No lo he ¿No la leído. has leído? Quizá le doy Es una oportunidad. bueno, si te gustan las historias de las tortugas ninja y muy aparte de eso, lo que es la reencarnación, ten en cuenta esto, Vale. porque no es la clásica historia de cuatro tortuguitas que les cae un líquido y se vuelven humanoides, sino que Vale, vale, vale. son, son la familia de Hamato Yoshi reencarnada en cuatro tortugas y en una rata. Vale. Vale, pues, hombre, Sí. un ojo se le puede echar, ¿sabes? Eh, bueno, y en su momento llegué creo que solamente a poder publicar menos de 20 números por cosas de tiempo y abarcar más series de DC Comics. Bueno, 20 Soy, números son muchísimos números, ¿eh? sí, sí, Muchísimos números. y llegué a encontrarlos en esta página de Arsenio y bueno, Mm. con él en algún momento he contactado, le he pedido pues cuando he visto intereses en nuevas series de Image o Dark Horse. Eh, Leí por parte de ellos una serie que se llama Rat Queens. Ah, sí. Entonces, la serie me pareció buenísima. Ellos Mm. tenían el primer volumen y sabía que iba a salir un volumen 2. Entonces, bueno, por temas de cordialidad y creo yo por permisos, contacté con ellos y les dije, oye, ¿sabes qué? Me interesa esta serie y quiero publicar el volumen 2 en mi grupo, pero quisiera poder entonces publicar tu serie, lo que ustedes trabajaron, a manera de tener el volumen uno y luego yo empezar a trabajar el volumen 2. Me dieron el permiso, sí, obviamente. Bueno, nunca me pidieron subir mis cómics, ellos simplemente los consiguieron y Mm. siempre dejan en cuenta los agradecimientos respectivos Sí, a las quienes lo páginas hicieron. finales y todo eso. Exacto, quienes Claro. lo trabajaron, etcétera. Muchos no lo hacen, deja de decirte Ah, que los muchos no lo quitan. hacen. Sí, los quitan, Uh, incluso hasta nos borran logos, pero bueno, qué fuerte. Eso no lo sí, sabía. sí, Nunca me he fijado cómo están borrados, claro. sí, así es la competencia. Qué feo, por Y Dios. entonces, bueno, ellos me dijeron que no había ningún problema y bueno, en cierto modo he trabajado con ellos. Actualmente también empecé con una serie nueva de una editorial que también es relativamente nueva, Aftershock, con la Mm. serie que ellos tienen, que es la de Animosity. Ah, buenísima, buenísima. Sí, ¿La has traducido exacto. tú? ¿La has traducido Sí, tú? Ah, pues sí, joder, muchísimas gracias, ¿eh? Me encanta la serie. Además sí. la leo de vuestra página. Sí, sí, Ah, sí, sí, me genial. encanta, me Gracias. encanta. Sí, que dicho sea de paso, las disculpas a los seguidores de esa serie porque tengo como tres números pendientes que aún no los he podido tocar, Sí. pero es una serie que está muy buena. Escuché incluso o leí también que pensaban hacer una película sobre el cómic, que sería genial, pero bueno, a ver qué tal lo hacen. Daría más para serie, pero está muy bien. Sí, en realidad sí, pero bueno. Entonces, Arsenio es uno de los tops en ese sentido. Ellos ponen su marca a los cómics que otros grupos trabajan y como que eh, es una manera de poder conseguirlas, ¿no? Es como que un respaldo o ¿cómo le podríamos llamar? Ah, un recolector de series. Qué fuerte. Entonces, Ujú. sí. Entonces, bueno, y eso es lo que logro ver, ¿no? De que hay otros grupos que hacen Marvel y Sí. bueno, no sé qué tanto pueda afectarles a futuro debido a estos problemas que nosotros vivimos, que en un momento vivimos con estas editoriales y que pues no queremos que nos vuelva a suceder y para ello ya tomamos medidas, tenemos otros links de las mismas series que no son publicados y solamente los tenemos como respaldo, ¿no? Ujú. Vale, pues la verdad es que es súper interesante, tío. Súper Mm, interesante. sí. Vale, a ver, esta pregunta es importante. O sea, aquí hay carga.
¿Dirías que un lector siente más amor o más compromiso con el cómic si solo lee cómic digital pirata o además compra? O sea, si da ese Mm, paso o no. mm, bueno, en mi experiencia, eh, yo no compraba los cómics. Quien los compraba era mi hermano mayor. Una diferencia de 2 años entre nosotros. Entonces, él sí es de coleccionar en físico, le encanta. Hay gente que tiene aficiones por colecciones y en su caso, entonces, en su caso él compraba los cómics, los leía y todo. No descargaba CBRs. Muchos llegan a un punto en el que te menosprecian por ser, digámoslo así, pobre entre comillas, porque tú solamente lees CBRs y no compras cómics. Pero pues, no sé, si tengo la posibilidad de comprar un cómic y con ese mismo dinero que compro los cómics puedo comprar otras cosas más, otro tipo de colección o simplemente los gastos que uno por la vida misma te obliga a gastar. Entonces, si tengo otra opción de ver o leer un CBR, pues lo leo. O sea, ahí lo voy a tener. No se me va a, a amarillar las páginas, no se me van a mojar en algún momento por algún accidente y se me va a ir todo al diablo. No se me va a arruinar, no se me va a romper, porque lo tengo en digital. Entonces, es a mi parecer, o sea, mi colección es en CBR, si los puedo leer, y si en algún momento quisiera tenerlos en físico, pues me los imprimo y ya, ¿no? ¿Tienes cómics en Pero físico? ¿Comprados? ah, sí, algunos Ujú. sí. Los últimos que he comprado han sido pues, los 3 primeros tomos de esta serie de las Tortugas Ninja, a pesar de que ya las había Y que leído, las las había trabajo todo. y todo, claro. Exacto. Pero bueno, vi como que una oferta en esas series, era un tomo de, digamos, unos 6 números por tomo, quizás. Y pues bueno, me las compré con la finalidad de que más adelante ir consiguiendo las demás y tener solamente esa serie que realmente me ha gustado bastante y tenerlas. Él estuvo comprando incluso las series de Animosity, pero mi hija mayor, ella tiene actualmente 12 años, le empezó a gustar porque yo incluso les he tratado de inculcar la vida de los cómics y todo, la historia de los cómics y el gusto por ellos. Ella es la que más ha leído cómics y yo se lo subía a manera en Facebook, lo que yo mismo había maquetado y se los mostraba, le pasaba el álbum de fotos para que ella lo pudiese leer a través de Facebook, porque el tratar de enseñarle desde un país por videollamada a alguien más es poco complicado y explicarle cómo tienes que Obvio. descargar, qué programa descargar y etcétera, de cosas Mm, como para que puedas leerte el cómic, ¿no? mm. Entonces, de esa manera yo se los hacía llegar y bueno, pues le gustó los primeros números. Mi hermano me dijo, te dejo la colección para ti porque sé que te gusta la serie y yo se la di a mi hija, pues. Le llevé todos los números que en ese Sí. momento tenía, se los llevé y se los dejé ahí. Y Una dicho sea, pregunta, ¿tenéis ah, perro? sí, ¿Tenéis ah, perro? Por si no, no, acaso. no, 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 Que como no tienes una soy, hija, digo, si ya tienes un perro, ya te montas tu Animosity en casa. bueno, tengo 3 hijos en realidad, pero Bueno. ellos, bueno, ellos tienen uno, sí, bueno, viven con su mamá y tienen Mm. más gatos que perros. Nos gustan más los gatos a nosotros, pero bueno. Yo tengo dos gatos. Sí. Y en sí, bueno, le dejé los cómics, eran los cómics en inglés, obviamente, pero creo que nunca les dio una ojeada. Bueno, Pero bueno, sí. le di el gusto por algo que sabía que realmente le gustaba, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ahí los tiene. Vale, otra pregunta. Ujú, Desde que te enteras de que sale un cómic dentro de 2 meses, un número uno de lo que sea, ujú. hasta que lo subís al blog y a la cuenta de Facebook y tal, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ok, normalmente los miércoles es que se publican todos los cómics de las distintas editoriales. Todas son subidas mediante scans a distintas páginas de descarga, ¿no? Encuentras los links por Mega, links de Mediafire, links de User, no sé qué, etcétera, User Cloud. Entonces, van subiendo los scans a medida que, imagino yo, la gente que hace el escaneo de estas series, eh, no sé realmente cómo las consiguen,
pero hacen los scans, los suben en sus páginas. Entonces, puede que a mis 5 de la mañana, que ya es una hora en la que ya yo me estoy despertando, entro el día miércoles a la página desde el celular y ya veo que están publicando las series de la semana. Entonces, ya una vez que sale la serie, lo descargas por el medio que más fácil o más usual tengas de descargar cómics. En mi caso es de Mega. Ah, las descargo. Si es una serie que me corresponde trabajar a mí, ya sea como traducción o como maqueta o como maqueta, intento hacerlo en el mismo día, ¿no? Soy de los que tratan de la serie que más me ha gustado, que estoy siguiendo cada mes, como en este caso la de los Tales from the Dark Multiverse. Eh, los, Debido a que son como 50 páginas, me tomó 2 días en poder hacerlo. Normalmente me puede llegar a tomar un día, solamente un día, horas en realidad, ¿no? Pues, primero es trabajar, llegar a casa y estar pues toda la tarde, digamos como que desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, unas 6 horas, para poder traducir y subir y maquetar una serie. Que muchas veces la traducción, dependiendo de la serie, me puede tomar hasta 1 hora, 2 horas, a lo mucho, y ya se la mando a quien le toque maquetar, ¿no? Entonces, lo primero es descargas el cómic, haces tu traducción mediante un archivo de Word, eh, terminas la traducción, se la envías, en ese caso, al maquetador, y dependiendo ya de la velocidad y experiencia que tenga el maquetador, lo puede tener el mismo día o al día siguiente. Entonces, a alguien que sea rápido y con experiencia en traducir y maquetar podría tener la serie o el mismo día o al día siguiente de ser publicado en Estados Unidos. Pues qué rápido. Joder. Sí, 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 pues sí, sí. las maquetas, bueno, estamos acostumbrados a hacerlo con Photoshop. Sí, Ujú. me parece que los primeros traumaquetas lo hacían en Paint. Sí, En imagínate, Paint. en Paint. Joder. Que para mí es muchísimo más complicado el Paint que un Photoshop. Hombre, ni siquiera te deja poner centrado el texto. Madre mía. Exacto, exacto, Madre pero mía. eran, pues, ¿qué año? Era 2000, no, ¿qué? 2006, no, 2006, normal, normal. 2000 algo, quizás. No, bueno, antes del 2005 ya habían maquetas, sí, obviamente que había maquetas, pero más de los mangas, ¿verdad? Entonces, eran más trabajados los mangas que los cómics. Pero pues me imagino que por lo mismo que es en blanco y negro y lo demás, entonces era más fácil quizás hacerlos en Paint, pero ya en este caso en Sí. cómics americanos que usan demasiado degradados en globos o en recuadros y tener que agarrar Onomatopeya. esos, exacto, entonces necesitas sí o sí algo que sea Claro, más fácil para poder hacer un diseño más complicado, ¿no? claro. Entonces el Photoshop te ayuda bastante, infinidad de herramientas que vas aprendiendo a manejar. Cuando empecé, yo me ofrecí como traductor. Empecé con otra página que no era Ladrón Corps. Me ofrecieron, creo, traducir una serie que se llamaba Gotham Knights. Creo que eran las series. En esa serie creo que salía Hash, posterior a la historia de Hash. Mm. Y recuerdo que ahí es donde él se cambia la cara y se pone la cara de Bruce Wayne y todo eso, ¿no? Entonces me ofrecieron esa serie, se la trabajé a este grupo y ah, creo que no tomaron mi traducción o simplemente la tomaron pero no me pusieron a los créditos. Entonces fue como que, ¿qué pasó, no? Mm. Entonces, a poco tiempo de eso, mm, soy contactado por Ladrón 14. No recuerdo cómo dio conmigo y él me preguntó, ¿tú traduces para tal página, verdad? Le dije que sí. Y él me ofreció pasarme a Ladron Corps y ayudarles a ellos ahí. Y le dije, bestial, genial, voy para allá. Y ahí me quedé. Empecé con ellos y él me dijo, ¿sabes maquetar? Le dije, nunca lo he hecho. Tengo conocimiento básico de Photoshop,
no te preocupes, me dijo, yo te voy a enseñar, yo te voy a explicar cómo tienes que hacerlo. Y así es como aprendí, casi 11 años, quizás un poco más de 11 años y ya prácticamente un experto para hacer el uso del Photoshop en esto. Tú eres todo maquetador entonces. Exactamente, sí. Bueno. Entonces, ¿Y también te haces el archivo en Word o vas directamente sobre la marcha? ambas cosas, por ratos, dependiendo también de la complejidad de la traducción. Porque muchas veces cuando lo voy haciendo a la marcha, lo hago sobre el mismo texto de la imagen. Entonces por ahí que se me escapa quizás una tilde o se me escapa una vocal o una letra al momento que estoy tipeándolo. Entonces luego al momento de hacer la limpieza en el globo no reviso. Entonces puede que ahí esté haciendo ya un pésimo trabajo. Entonces si veo que ya es muy complicado, entonces hago mi Word y luego ya lo edito. Claro. Que no hay mucha diferencia en cuanto al tiempo para hacer ambas cosas. O sea, para poder ya tenerte un cómic listo, en mi caso, no hay mucha diferencia en tiempo, quizás unos 30 minutos de más, pero bueno, es mi comodidad en ese caso, dependiendo de la complejidad de la traducción que pueda haber. Claro. Vale, a ver, otra pregunta. Esta creo que más o menos ya te la he hecho un poco antes, pero bueno, así Ujú. más o menos me resumes y me condensas. Es, ¿qué hacemos con los títulos que no suelen llegar al mercado nacional? Si yo vivo en España y no me llega a España, ¿qué hago? Si yo vivo en Ecuador y no me llega a Ecuador, Claro, ahí es donde entramos todos los grupos de Trova Maqueta. ahí está. Prácticamente es eso, ese es el porqué es que empezamos con ello. Bueno, mucha gente no los tenía. Es más, como te había estado contando, o sea, yo era niño, tenía 9 años y eran el primer cómic que vi que vendían en un kiosco de periódicos era uno de Superman de Dan Jurgens. Y, y entonces empecé a leer esas series porque las numeraciones o los números que ellos tenían en venta, que no eran de una editorial peruana, sino que era de cinco, me parece, no las tenían completas, no tenían los números, se saltaban números. Tenía esta historia que era el número 60 y de ahí el otro que tenía era el 80 y pico. Entonces, ¿qué pasaba ahí? No había manera de conseguirlos. Entonces yo me quedaba con una historia que me había interesado sin terminar o sin saber qué había pasado antes. Entonces llego a encontrar con mi hermano, bueno, mi hermano en realidad encuentra un lugar, le llamábamos el hueco. Era un punto donde vendían puras revistas de todo tipo, desde estas novelas de espías antiguas de los años, pues, qué sé yo, 50, 60, historias de revistas de vaqueros, pequeños libros, y de pronto vemos cómics en español, Ujú. y a su vez los cómics en inglés. Entonces veíamos que había más series en inglés que las series en español. Entonces, a manera de quizás de poder leer, empezamos a aprender a la fuerza el inglés, porque no es un idioma que sea común para nosotros, sino que en la escuela te enseñan un inglés básico, muy básico, y si quieres estudiar un inglés más avanzado, pues tienes que ir a un instituto fuera del colegio, fuera de la escuela, en tu tiempo libre, etcétera, ¿no? Claro, algo Y extraescolar. claro, y en ese entonces nosotros estábamos en el colegio, así que diccionario en mano, diccionario en mano Qué y aprender aburrimiento. a, sí, y aprender a la mala. Y en ese entonces, bueno, como él era el hermano mayor, él me hacía el favor de ir traduciéndomelos y le Mm. ponía como que en una hoja. Digamos que Ah, nuestra, sí. nuestra tradumaqueta prehistórica era una hoja con cada página, cada viñeta traducida. ¿En Para, serio? sí, Madre mía. sí, Pobrecillo. Joder, oye, pues eso es súper curioso también, ¿eh? sí, Joder, bueno, ¿cómo se empiezan las cosas? exacto. Yo creo que así es como la gran mayoría empezó, porque él entró a ese mundo también, pero haciendo mangas, traduciendo mangas. Él entró en una comunidad que ya no recuerdo el nombre y traducían mangas. No recuerdo incluso qué series eran las que traducían, pero él era traductor ahí. Le duró un par de años, quizás luego se aburrió de eso y bueno.
continuó su vida. Y yo no le entré a lo de los mangas, sí leo mangas, veo y he visto un montón de animes, pero eh, un día así de aburrido, creo, estaba en Facebook, o si no era Facebook, quizás era el Hi-Fi en aquel entonces, y di con un grupo de traumaquetas, que era en este caso los de los Gotham Knights, y que creo que estaban en rivalidad en ese entonces con Ladron Corps. Y creo que por eso fue que en su momento es que Ladron 14 contactó conmigo y me pidió pasarme para allá. O sea que ahora te deben odiar, ¿eh? Ah, Los lo, del equipo lo du- rival. lo dudo, porque en realidad no hice algunas series, pero creo que ellos ya no me daban más series. Dejaron de Mm, pasarme de series, porque no era que me asignaran ya, tú vas a hacer toda esta serie, todos los números que salgan de esta serie, como es lo que hacemos ahora actualmente, te encargas tú, sino que ellos me daban ya hasta me pasaron alguno de Israel también en su momento, me pasaron otra serie creo no me acuerdo qué más, pero era así, me daban un número a traducir, cualquiera. Entonces, no sé, bueno, dejaron de darme cómics, dejaron de darme series mm. bueno, recibí esa otra propuesta y pues, desde entonces me he mantenido No, aquí. claro. Ujú. Lógico. Vale, seguimos. Mira, ¿qué barreras existen en el mundo de la traducción al estar maquetando o al quererte meter, que es lo que contabas tú un poco? Tú te metiste por invitación, pero ¿qué barreras le pones a otra persona a querer traducir o maquetar o tal? Bueno, más que barreras es que, bueno, si quieres hacerlo, mínimo debes saber el inglés. Entonces, para poder traducirlo necesitas sí o sí saber el inglés. O sea, no solamente te basas en que, ok, conozco un poco y me apoyo digamos, del Translate, del Google Translate, Uf, por favor, no. por- porque como comprenderás, no te va a traducir al 100% la idea de lo que tratas de decirse en este globo, ¿no? Entonces, quizás te lo puede, te lo puede dar, pero no le agarras el mismo sentido. Cosa que sucedió y que estuvimos criticando mucho bueno, en distintas redes sociales, en distintos grupos de Facebook, en páginas de Facebook, una crítica que le hicimos que se le hizo a SC, justamente por un ¿En, cómic ¿en cuál? fue el de Heroes in Crisis, Héroes en Crisis, ¿Qué dices? que cada, cada número habían, digamos, pequeñas entrevistas que Ah, les sí, sí, hacían, sí, sé cuál es. exacto, Sé... en ¿Quién que era? ¿Hal están, Jordan? sí, exacto, era Hal Jordan y él está hablando sobre qué es ser un Green Lantern y de pronto él dice, para empezar, ¿quién diablos es Will? Entonces, si tú lees eso, no lo entiendes. Will, ¿por qué Hmm, está hablando de un Will? Pero si sabes el inglés, obviamente sabes que Will puede ser un futuro. diminutivo de William O... o puede ser, en este caso, voluntad. Y si Ah, también, conoces claro. Como claro, Willpower, claro. exacto, los Green Lanterns se destacan porque usan el color verde de la voluntad, Claro, la fuerza de la voluntad. Entonces, si tú conoces del inglés, pues vas a poner cualquier cosa, pero si conoces el personaje, vas a claro. saber que él se está refiriendo o sea, ok, yo soy un Green Lantern, pero ni siquiera tengo idea qué significa la voluntad, Hmm, que es claro. la traducción correcta, ¿no? Claro. Que es Lo lo que que es tendría que lógico, haber, vamos a ver. que es lo que tendría que haber sido. Entonces, ahí vamos bueno, y estos fueron los tipos que nos tumbaron los blogs No, anteriores. y los que venden los cómics Exacto. a 3 euros, que eso puede ser, pues no sé, pues Y, $3 y pico. incluso vi prints de pantalla de gente que había publicado en distintas páginas o grupos de Facebook, donde la gente le escribe directamente a SC y le dicen, oigan, cómo van a traducir esto? ¿Cómo van a traducirlo así si está mal? No tiene sentido. Que deberían corregirlo o algo. Y ellos le dicen, bueno, ya está impreso, así que ya nada podemos hacer. Lo hecho Ya es te esperas a la reedición en tomo a ver si nos sale de los cojones, pues claro, arreglarlo. pero, o sea, pero ahí Claro. vamos al punto, o sea, estamos pagando por algo que ustedes están haciendo mal, ¿no? Hmm, Entonces, entonces, claro, obvio. qué Aparte es estamos que haciendo? los cómics, a ver, imagino que en todos los puntos, pero los cómics en España, las grapas no son baratas como tal, ¿sabes? Claro, imagino, Te imagino. esperas una calidad mínimamente aceptable.
Exacto, Bueno, es lo que se esperaría, ¿no? En realidad, si es que tú realmente te gustan los cómics, no vas a claro, leer cualquier cosa que se le ocurrió al traductor ponerle. no, obviamente. Entonces, o es bien, te basas punto por punto, que quizás, bueno, al momento de traducir el texto del globo sea mucho mayor a lo que va a caber dentro del mismo globo, pero bueno, ya si Mm, tienes gente, como sé de otros grupos de traumaquetas que tienen, cuentan con un traductor, cuentan con un maquetador, cuentan con un editor, es sí, alguien que les revisa primero, no sé si mm, revisan las traducciones y bueno, le hacen algunas correcciones y también cuentan con editores de maquetas y que pues, no sé, en fin, hacen demasiados trabajos para algo tan simple en cierto modo, ¿no? Que bueno, es algo que nosotros en LC hacemos, que mm. es o bien traduces, o bien maquetas, o bien haces ambas cosas. Y por lo general en maqueta, si es alguien que realmente es preocupado, va a saber que en la traducción que te mandaron quizás hayan algunos detalles, algunas palabras que no están bien y las modificas. Claro. Que también, bueno, en muchos casos llega a suceder, ¿no? No todos tenemos la gata. Sí, mi gato. ¿Qué ha pasado por ahí? Sí, bueno, no les importa. Está ahí, se ha Bueno, acostado. sí, bueno, y en este caso, ¿no? Muchas veces contamos con maquetas que, bueno, lamentablemente no le dan quizás la misma preocupación que tenemos algunos de los miembros y solamente pues reciben la traducción y se encargan de colocarla en la maqueta y pues por ahí se le escapan algunas palabras justamente porque o bien este maqueta no sabe del idioma, no maneja el inglés y por eso es que no traduce, entonces simplemente lo que está recibiendo es lo que va a poner. Claro, Entonces no va a tener ese detalle, no se va a fijar mucho claro, claro. pero bueno, es algo que estamos puliendo, que estamos tratando de mejorar justamente con la gente que vamos recibiendo al momento de tener el grupo. Siempre solicitamos apoyos, ¿no? Gente que por ahí que nos escribe y nos dice, oigan, se están tardando quizás en sacar una serie, o me interesaría poder ayudarles para poder entonces tener esta serie que me gusta más rápido. Ahí entonces entran los ofrecimientos como traductor o como maqueta, ¿no? Entonces, bueno, sabes hacerlo, conoces el idioma, algunos sí lo saben, hay cosas que tienen que pulir, Mm, entonces tratamos de mejorarlo o si tienes alguna habilidad para poder manejar el Photoshop, pues hacerla de maqueta, ¿no? claro, Entonces, tratamos siempre de la gente que recibimos, que entra en nuestro grupo. No todos aprendimos o no todos sabemos cómo hacerlo, entonces vamos enseñándoles mediante pues videos que nosotros mismos vamos haciendo mientras estamos haciendo algún anda. cómic para poder enseñarles. Hacéis tutoriales a los nuevos y tal. Exacto, cosas Madre así. mía. Así Por es. Dios, tendrías que trabajar en un editorial. Madre mía. Deberíamos, imagínate. Hay Y nivel profesional. así es. Y bueno, y justamente ese punto de lo que me mencionas me has hecho acordar algunas cosas. Eh, Nosotros tenemos gente de distintas partes de Latinoamérica y bueno, algunos de nuestros miembros suben sus maquetas con estos acortadores, estos links acortadores que te llevan a publicidades, que te abren un Mm, pop-up, etcétera de sí, cosas, en vez ¿no? de ser directo, que vas. Exacto. Entonces, es la forma de trabajar que tiene cada uno de nosotros. Entonces, ellos lo hacen por algunas razones. En sí, esas publicidades, lo que yo tengo entendido es que generan algunas ganancias para la persona que crea el link, ¿verdad? Ajá. Entonces, que es muy mínimo incluso, no sé cómo sirva realmente este asunto, ¿no? Pero recibimos quejas de la gente diciéndonos que no, que los acortadores nos abren demasiados virus, que nos hacen muchas páginas, que muchos acortadores para poder llegar al cómic, etcétera. Pero pues muchas veces por ahí me ves comentar o me ves reaccionar a estos comentarios y decirles pues en realidad si no te gusta y no puedes pasar de esos acortadores, bueno, hay una infinidad de grupos donde puedes buscar lo mismo, ¿no? Ujú. Eh, Quizás no con la misma calidad que nosotros hacemos el trabajo, pero bueno, al final de cuentas vas a tener el cómic y lo vas a poder leer. Pero si es que nosotros nos estamos dando el tiempo de poder trabajar en esto, de poder
traducir, de poder editar, de poder subirlo, o sea, es nuestra decisión cómo lo subimos, cómo lo presentamos. Claro. Y a ti no te está cobrando absolutamente nada, tú no estás pagando absolutamente nada por ello. Mm. Entonces, ¿cuál es el malestar que te pueda generar el hecho de que la persona que subió este acortador vaya a recibir un mínimo de centavo por, por una descarga? Que Vale, en, sí. que en- que en sí, bueno, definitivamente es algo que tiene sus pros y sus contras, Ujú. pero Mira, antes de que entres a los pros y contras, te voy a expandir lo que estás diciendo con esta pregunta que es, pues, ¿cómo es la relación con la gente? ¿Qué medios o qué vías usáis para contactar con la gente? Y ujú. cómo, si notas mucho esa cultura en internet de lo quiero todo y lo quiero todo ya. Dámelo todo ya, rápido, porque lo quiero disfrutar ahora. Y si me lo das 2 minutos después, ya no me sirve. Me ¿Cómo ha se lleva? tocado, me ha tocado muchas veces bloquear y banear gente de nuestros grupos, justamente por este tipo de eh, quejas o críticas por algo que nosotros hacemos gratuitamente para todos y, y que pues no tenemos un jefe que nos tenga que estar apurando u obligando a Hmm. sacar la serie. Entonces, nosotros no recibimos nada por ti, entonces tú no tienes ningún derecho a exigirnos rapidez. Entonces, se ponen muchas veces hasta malcriados y ofensivos y pues te ganas tu baneo, te ganas tu bloqueo de la página y simplemente si no te gusta o quieres más rapidez, suerte ahí, busca en algún otro lugar. Quizás tengas la suerte de encontrarlo más rápido que nosotros, pero bueno, a ver si lo encuentras con la mínima de calidad que nosotros trabajamos para ustedes, Ujú. ¿no? Entonces, encuentras de todo. Encuentras Encuentras de de todo. todo, muchos trolls, sobre todo gente que, pues, gusta de ser bravo, de ser ofensivo tras una pantalla. Eso hay de todo. De eso hay de Hay todo. de todo, En exacto. Hay todo de el todo, mundo. hay de todo. Vale, a ver. Entonces, Otra, bueno, ya sabes que otra forma de distribuir tal cómics en forma pirata en internet es con el videocómic. Que más o menos exacto. tú lo has visto. Es. A Sí. veces ni siquiera es un motion comics. Como no sé si has Ujú. visto uno de Watchmen que se mueven y tal. Muchas veces es simplemente Sí, la viñeta con el texto y hay una voz y música. Y ya está. sí, exacto. ¿Qué Sí, opinión sí, te sí, da sí. eso? En su momento me ha gustado. No lo vi yo. Estuve escuchándolo justo en mi. Estaba con mi hermano cerca. Y él estaba viendo uno que era justamente la historia del Reverse Flash. Creo que era Eobard Thawne, hablando de cómo fue o sea, bueno, hasta donde recuerdo, él era un fan de Flash. Él quería ser como Flash. Y cuando llega a conocerlo se da cuenta que no era lo que él esperaba, no era la persona que él adoraba, que él era fan, ¿no? Porque tomemos en cuenta que él viene del futuro. Él está en el futuro y conoce a Flash por el museo y etcétera de Mm, cosas. Pero viaja al pasado, mm. quizás a un momento en el que Flash era simplemente un, un nuevo en este Sí, asunto, ¿no? Era alguien torpe, era alguien que no era no era el el gran Flash héroe que. exacto. Entonces él ve eso en Flash y dice que pues no es así. Entonces él trata de hacerlo mejor. Entonces ahí viene su obsesión por, por Flash y por querer hacerlo sufrir para que él sea mejor, ¿no? Entonces es todo Sí. enfermizo en realidad. Entonces él estaba viendo justamente este video y la narración de lo que iba hablando Thorne fue lo que me llamó la atención, ¿no? Entonces ahí es que me acerco a ver qué era lo que él estaba viendo y vi que era el cómic, ¿no? Mm, Y que alguien daba la voz. Y me pareció genial, sí. He visto, en esa oportunidad me parece que no era con, con movimiento, simplemente eran páginas o viñetas, pero en otra oportunidad sí también he tenido la posibilidad de ver
con movimientos, cambios de pantallas, los Mm. pim, pau, kaplam, etcétera, de cosas que van Sí, apareciendo. sí, sí, sí. Entonces, es interesantísimo porque te ayuda a volar la imaginación cuando estás, en lugar de estar leyendo el cómic e imaginándote, lo puedes estar viendo, leyendo o escuchando a la par, ¿no? Y viendo los movimientos que normalmente tendrías que imaginar ya Ujú. en Y el capturas. movimiento. Exacto, en movimiento. Y es genial porque, mm, siendo honestos, hay gente que es floja. Mucha gente no quiere leer. Mucha Entonces, gente no quiere leer. Sí, sí. Eso pasa entonces, mucho. exacto. Mm, Entonces, tiene gente que no quiere leer, no le gusta leer o se aburre de leer, entonces optan por ver películas o videos o etcétera de cosas. No sé, bueno, hay muchas películas que están basadas en libros. mm, Entonces, bueno, ya, no, ok, yo veo la película y es suficiente para mí. Hey, mm. Michi. Está ahí, de un lado para otro el pesado. Pero bueno, entonces esto les ayuda de alguna manera a que puedan conocer del mundo del cómic, ¿no? Claro. Ayuda a cierta gente, como este tipo de gente que quizás no es de leer o simplemente es gente que, bueno, en mi caso yo me considero una de estas personas que no te puede leer un libro porque no puedo volar la imaginación. Ujú, No puedo imaginarme las cosas que estoy leyendo con personajes, etcétera, de cosas en un libro, ujú. pero pues verlo en una historieta o un libro con imágenes es para mí es mucho más fácil y es más comprensible. Entonces, no solamente creo que sea por el hecho de que son flojos, sino porque no les ayuda mucho la imaginación, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna u otra manera, pues tienen estas posibilidades y pueden conocer más, pueden disfrutar de personajes que quizás les gusten y que no tengan posibilidades de leer o no puedan conseguir los cómics en físico También. o quizás, no sé, bueno, algún impedimento en cuanto a poder encontrar en la web algún cómic en español y poder leerlo, ¿no? Que es algo raro porque en realidad hay un montón de grupos que hacen maquetas, entonces como que no es tan difícil de No, conseguirlo. si se busca no es tan difícil. Ujú. Yo tenía un amigo y yo leí hace creo que un año y pico, no sé cuándo salió, El Caballero Blanco, la Ya, historia del exacto. Joker, tal. Y Sí. le dijo a un amigo que la leyese y me preguntó cuántos números tiene. Y creo que tenía 7 u 8, tenía. No me acuerdo. O 10 incluso, no me acuerdo. Y dijo, qué pereza, tal. Dije, bueno, pues mírate el videocómic. Hombre, ya. Si no, pues lo tienes ahí de fondo y te enteras de la historia, porque la historia está muy bien, al menos. Sí, ¿Sabes? Así que, pues eso, hay gente que pues no tiene tanta cercanía al cómic y tal, y pues es como una vía para enterarse de las historias o para tal. exacto. Vale, y a ver, bueno, la última pregunta es ya la más gorda, por así decirlo, que es, bueno, una tesis, esto es de mangas, una tesis indica que Ujú. la piratería en el manga da dos resultados. El primero es que se piratea más a las series en curso, las que se están publicando, eh, y por tanto las ventas de esta serie en curso bajan, mientras que las series que se piratean que ya han terminado tienen una venta alta. Esto será porque los lectores pues dirán, bueno, me ha gustado la serie en general, pues ya puedo tener la seguridad de adquirirla entera. ¿Tú crees que esto pasa con los cómics? Que, por ejemplo, es más seguro comprarse hoy en día, yo que sé, Crisis en Tierras Infinitas o Black Knight que la última grapa de Batman? Desde tu punto de vista, ¿crees que es más factible piratear la última grapa de Batman que Ja. Crisis en Tierras Infinitas? En realidad tienes distintas opiniones, bueno, hay distintas opiniones al respecto, Hmm. porque si bien es cierto, Crisis en Tierras Infinitas es un cómic o una historia muy buena, definitivamente es una de las mejores en comparación a muchas de las series que actualmente hay, que están Ujú. sacando, que pues hay muchas críticas. Eh, Te doy un punto actual. La gente critica a, a Bendis haciendo Superman y las series que está sacando relacionadas a Superman en Sí. Action Comics, Evento Leviatán y, y estas. Me parece que incluso la historia de Lois Lane está hecha por él. No estoy del todo seguro. Pero
La gente lo critica porque no les está dando lo que ellos quieren. O sea, como espectadores, como lectores. O Ujú. sea, les está dando una idea totalmente distinta a lo que ellos esperan de un personaje. Sí. Que en sí, a cierto punto, en mi opinión, es una evolución, una mejora para el personaje de Superman. Y también otros que critican a quien está haciendo Batman, que no recuerdo si es King, Tom King, el que lo Es está Tom King. haciendo. No sé si lo iba a Es Tom dejar King, pronto, ¿no? pero es Tom King. Exacto. Eh, Tom King, con Batman, lo que yo siento, y por un punto por el cual dejé de seguir tanto a Batman, es que lo endiosaron demasiado. Entonces, Tom King lo que está haciendo prácticamente, a mi parecer, es humanizándolo nuevamente, dejándolo en el suelo el tipo Mm. para que puedas ver que realmente es un ser humano que no tiene ningún poder y simplemente es alguien con muchas habilidades y que pueda surgir, pueda levantarse nuevamente y seguir con su lucha. Entonces, lo odian porque no les da el gusto de seguir viéndolo endiosado. Ujú. Entonces, hay ventas, sí, hay más títulos de Batman, sí. No entiendo cómo puede ser si mucha gente lo critica, pero, Porque pero es lo que más ganancia le da a DC. No tenemos otros personajes como, pues, no sé, otra JLI con Blue Beetle, con Booster Gold y el resto de la JLI, es que Blue como, Beetle y Buster Gold quizá venden más gracias a Héroes en Crisis, pero vamos, que nunca han vendido mucho. bueno, en su etapa como la JLI o la JLA de Giffen fue Ujú. muy buena y tuvo muy buenas ventas, pero te estoy hablando de series de los 80, de los años Uf, 90. no los he leído, Entonces, sinceramente. exactamente. Entonces, bueno, Y- como recomendación, te recomendaría que leas esa etapa de la JLA, que en cierto modo era cómica. ¿Sí? Era una Justice League cómica, porque tenías, pues, Booster ¿Pero con la y Blue alineación de Beetle. siempre o...? Eh, mm, eh, Quienes estaban Porque si me ahí dices que está Booster Gold y Blue estaban Beetle, Booster Gold, estaba Blue Beetle, Blue Beetle el estaba primero, porque si va con Booster Ted, Gold, Ted Gore, sí, vale, entonces sí exacto. es el Él, primero. Guy Gardner, Ujú. que es Ya, es el el Green linterna Lantern verde bofón. que no... Exacto. El tipo el peor tipo que puedas encontrar, más sucio y Es el demás. Green Lantern que se pone una chaqueta en vez del traje Green Lantern. Vamos a Exacto. ver, o sea... Es el más guay, o el más cool, Bueno, ¿no? Es como él se ve. Es como él claro, se, es como se se ve. ve. Entonces tienes a ellos, tienes a Hielo, tienes a Fuego, tienes a John Jones, tienes a Batman, tienes a Flash Wally West. Ujú. Hombre, si son los ah, 80-90, claro, tendrías a Wally West. exacto, tienes a Mr. Miracle con Big Barda y Oberon. ¿Quién más estaba en este grupo? Estaba Maxwell Lord, que era ¿Estaba el... Maxwell Lord? Sí, Maxwell Lord era el que financiaba la Justice League. Ah, fíjate, Era, yo ya le he era- conocido como villano casi. O sea que imagínate. exacto, porque es lo que hicieron con Infinity Crisis. Hmm. Volverlo el villano, en Sí, realidad, el que manejaba todo sí, sí, y, sí. en fin. Entonces, en JLA lo que hacía de alguna u otra manera fue manipular siempre a la Justice League, pero ellos no lo sabían, justamente por los poderes que él desarrolló. Hmm. Y en Infinity Crisis, pues es que ya lo muestran como un Sí. villano realmente, con la muerte de Ted, y etcétera. Pero bueno, entonces esta serie de la Justin League era cómica. Tenías bromas entre todos. Batman dándole un puñetazo a Guy Garner y desmayándolo de un solo puñetazo porque Garner era insoportable. Sí. Sí. Eh, Cosas así. Se burlaban de todos entre todos. Era divertida. Era una serie muy divertida que vale la pena realmente leerla. Bueno, en fin, tenemos entonces series que venden justamente eh, Batman, que es el centro del universo de DC, y dejan de lado otros personajes, como Swamp Thing. Swamp Thing es uno de mis personajes favoritos, Sí, y el de mío tanto en es el que tanto... más de DC va Swamp Thing, luego Constantine y Ujú, luego Superman. Van exacto, esos tres para entonces, mí. ok, entonces tienes a Swamp Thing, que
tuvo una muy buena serie escrita por, ah, si mal no recuerdo, ¿fue King? No. Ah, no puedo recordar. No, Si Scott es Snyder. actual, no es King. No, fue Scott Snyder en New Vale. 52. Hmm. Los New 52 fue Scott Snyder que tuvo una muy buena adaptación de Swamp Thing, trayéndonos ahora sí a Alec Holland, tomando ya el manto De del Swamp Swamp Thing. Thing y no la planta que creía ser Alec, Hmm. ¿no? Entonces, esa fue una muy buena historia, tuvo una duración regular y pues la terminaron de una manera muy brusca, con muchas interrogantes y mucho más para poder trabajar al personaje a partir de donde lo dejaron. Pero no sacan muchas series de él. Y si sacan, sacan miniseries de 6 números que son muy simples, son historias muy aparte, Sí. muy fuera de cómo quedó. Ahora lo tenemos en Justice League Dark, que de alguna manera al parecer está siguiendo el punto en el que quedó con la serie de New 52, pero pues pasado un buen tiempo y como que él está alejado absolutamente de todo y Para mí estaba desaprovechado. sí, Siempre que está con más personajes está muy desaprovechado. Necesita su exacto, propio microverso así es, para mí. así es la verdad. Entonces, pues lo tienes a él, lo tienes a Booster, lo tienes a Ted, que se puede llegar a formar nuevamente una Justice League como la que hubo en ese entonces, o quizás sacar más series. La última de Mr. Miracle fue muy buena, La de escrita Tom King. por Tom King, exacto, Sí, claro, obviamente. fue De las muy mejores. buena, exacto. Claro. Entonces, que hasta cierto punto nos cuenta, nos relata una historia de Scott, pero muerto, ¿no? Entonces, triste, pero es una forma de desaprovechar un buen personaje que simplemente pudieron haberlo dejado y continuarlo, ¿no? Pero eso es lo que sucede y muchas veces culpan al hecho de que la gente no compra ya más cómics y por eso es que no sacan más Hmm. series con otros personajes porque dicen, pues, bueno, ¿para qué voy a sacar una serie y cancelarla al poco tiempo porque no tengo ventas? Pero es que también si tu centro del universo solamente va a ser un solo personaje, entonces tampoco hay para más, ¿no? Entonces no nos dan muchas opciones. Entonces, en ese punto, respecto a qué pasa con la industria del cómic, si es que se cancelan o se venden más o se descargan más, creo que va en un 50-50. En ese Sí. punto yo creo que van en un Ah, 50-50. ¿me das un segundo? Que mi gato Sí, está por aporreando la supuesto. No. puerta. Sí, sí, tranquilo. Vale, ya está, que si no se cargaba la Sí. puerta. Venga, sigue. Sigue porque estaba muy bien. Eh, claro, en sí me parece que es en un 50-50 porque no hay manera de poder saber exactamente en gráficas o algo más qué cantidades puedes conseguir por ambos lados. Pero estamos la gente que colecciona en físico y la gente que simplemente lee. Entonces, a mi perspectiva, yo creo que es mitad y mitad, porque incluso hay gente que descarga CBRs, pero si es una serie que realmente interesa, la va a comprar, ya sea por tomo, o por números sueltos, o como venga, ¿no? Ahora, historias antiguas que te las venden como ah, ómnibus, me parece que es una de las Hmm. palabras que usan para, creo Sí, que es un ómnibus, gran tomo. tomos. El Ujú. formato Biblia de toda la vida. Exacto, exacto. Entonces, hay gente que opta por eso. Hay gente que Hmm. puede gastarte un dineral por esos tomos. Hmm. Entonces, ventas vas a seguir consiguiendo porque tienes gente vieja que gusta de esas historias y quiere tenerla, pues, en una calidad impresionante. Porque Claro. incluso hasta les agregan, incluso creo que algunas páginas más con quizás artes conceptuales Sí, o etcétera de cosas. Entonces, sí. eso siempre va a generarles venta. Y un ejemplo de eso es que para un cumpleaños de mi hermano le regalé un tomo
de Watchmen en blanco y negro. Claro, salió un Watchmen en black and white y era un gran tomo y lo compré, ¿no? Y que es una historia que ya cuántos años lleva. Sí. De 30 años hecho, quizás. ha salido hace poco en España, hace cosa de, yo qué sé, 2 meses, 3 meses. Ha salido la edición en blanco y negro de Watchmen. Una portada en blanco y negro con rojo, tal. Ajá. Y, y no sé cuántas ediciones habrán salido de Watchmen y tal. Yo ya he dicho que como sacan tantas, cuando saquen la perfecta, la que a mí más me guste, me la compro. Que por ahora, bueno, Exacto. Pero así como hay esto, entonces existen esas ventas. O sea, no necesariamente va a ser que la gente quiera comprar lo actual, sino que también tener colecciones de series antiguas, que claro. por ahí, pues, la gente joven actualmente no las ha leído, no conoce, y ya sea en la página o en mi mismo grupo, Mm, tenemos gente que es realmente joven, empezando sus 20 por ahí. Y pues llegamos a debatir hasta en algún momento sobre que, ¿sabes qué? Tu John Kent no se compara en nada con el Connor que fue clonado de Superman y Lex Luthor. O sea, El debate tienes... generacional de toda la vida. Exacto. Entonces, ok, entonces la respuesta de la gente es, pues yo no he leído a esos. Pues léelo. Entonces, léelo y haz una comparación propia. Bueno, ok, no te voy a quitar de que quizás tú tengas tu afición por John Kane porque te gusta el personaje, etcétera, de cosas, pero conoce a este otro personaje, a esta otra versión que en su momento fue muy buena y Claro. de alguna u otra manera como que están tratando de regresarlo con los Young Justice actualmente. Tienes nuevamente a Connor, a Tim, a, a Cassie Sandsmark Casey Lang, no, y Casey Lang Bart. es la de Ant-Man. Sí, me he ido. Casey la Casey Wonder Girl. Sandsmark. Sí, exacto. Wonder Girl. Cassandra, Hmm, exacto. Entonces, pues, los tienes nuevamente. Están queriendo formar nuevamente a los Young Justice, que fueron la sí, versión 3 de los Teen Titans, que fue también una, una muy buena etapa en hmm, cuanto a Teen Titans. sí. De hecho decían en esa época que Teen Titans era el cómic Marvel de DC, porque era como mucho más ¿Drama? accesible en ese... Sí, pero un Oh, drama adolescente, un drama ex. Ujú. menos sobrecargado, quizá menos endiosado en ese sentido, más como más de callejeo, más de a pie. Yo como claro, como no viví esa época en ese sentido tan fuerte, pues puedo ver los dos desde el prisma de la distancia, pero Claro, no desde el momento, así que los Jóvenes Titanes es una agrupación, un grupo de personajes que siempre ha sido caótica, siempre han tenido muchos dramas, muchas muertes entre sus sí, compañeros, sí, sí. y eso es algo que siempre se reconoce en cuanto a una agrupación de Titans, Hmm, que es lo que pasó, pues, bueno, el grupito original, que eran simplemente los sidekicks los básicos, Psykids. ¿no? Los Eh, 5 que, Psykids. exacto, que luego se vuelven a juntar algunos de ellos gracias a Raven, que aparece en ese mundo y necesita juntar a los titanes para su lucha personal contra Trigón y etcétera de cosas. Entonces, tienes todas las historias que han ido pasando con ellos, desde quién es Donna Troy y por qué existe Donna Troy, y Uy, todo era Donna pero con Troy. Donna Troy hay un caos, hay un lío, que si Sí, es una clon joven, que si... No sé si he exactamente. leído que era una hija, que en los New 52 es otra cosa. Es un lío. No sé realmente en qué quedaron con ella, pero Yo tampoco. lo que llegué a saber era de que eh, Diana y ella compartían parte de la misma alma. Bueno, Entonces, por eso es que tenían tanta similitud y creo que tuvieron que crear otra muñeca de barro para que esa parte del alma de Diana pudiese tener un cuerpo. Y así es como se llegó a formar Donna Troy. Y por eso es que hay una historia que creo que es cuando los Young Justice se gradúan, que se llama Día de Graduación, que estaban los titanes, tenías a los Young Justice y los Young Justice pasaban a ser los nuevos Teen Titans. Y ahí es donde se hace esta formación del tercer grupo de Teen Titans, que es en el que está Connor Kent, que es claro. de Superboy. Entonces, Donna muere en esta serie Día de Graduación. Y posterior a eso te dan a entender de que Donna es un personaje que siempre
muere y vuelve a aparecer. Sí, Porque es como que es un alma inmortal y que necesariamente está como que en un bucle de reencarnación constante. sí. Entonces, Es que, eso es lo claro, último que recuerdo de ella y que no sé mm, en qué quedará. Y no sé si estás viendo la serie actual de estoy Titans. esperando a que termine la segunda, porque Ah, ok. me vi la primera y tal. Eh, Entonces, bueno, pero esta serie la están haciendo tal cual. a los cómics. Al, exacto, pero Uy, pues cuando más llegue le el vemos el contrato de parecido. Judas, tengo unas ganas ya de que llegue el contrato de Judas. Sí, bueno, definitivamente esta serie se parece demasiado a estar leyendo a la etapa de Mark Wolfman, Ujú. en la que pues tenías de todo, tenías a Raven, tenías a Jericho, tenías la saga Wildebest, que para mí fue la mejor que hubo. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, definitivamente es Jericho volviéndose malo y creando un grupo de tipos disfrazados de Hmm. unos monstruos peludos que eran los Wildebest hasta que haciendo las investigaciones y todo dan con que quien era el que estaba detrás de todo era Jericho, pero porque estaba poseído por las almas de la realidad del Raven y ellos eran quienes manejaban a Jericho y todo. Era todo un caos en realidad con esa serie, Sí. pero Bueno, fue muy, muy buena. son cosas de cómics. O sea, Exacto. muchas veces yo digo a mis amigos, y es a raíz de las pelis de Marvel y todo ese rollo, que las pelis de Marvel reflejan bien el universo Marvel, porque Marvel es mucho más asequible para un profano. En el sentido de que son más asequibles porque son más de humanos intentando ser superhéroes, pero es que DC es mucho más superhéroes. Son cosas muchísimo más locas, muchísimo más ciencia ficción, muchísimo más fantasía que, por ejemplo, Marvel, que es más asequible a primeras. Ah, Entiendo, claro. ya solo con el tema del multiverso y tal, es muy difícil para alguien nuevo meterse en DC de lleno. Y por eso yo Sí. creo que se va tanto a Batman, que es Muchas bastante... veces. Sí, y disculpa que te corte, pero Sí, que sí, muchas veces recibimos ese tipo de comentarios también mediante el chat del sí, grupo. O que sea, se gente, fumó. no, más que todo, estoy empezando con los cómics, soy nuevo en Uf, esto. sí. ¿Qué necesito leer para poder entender el universo de DC? Vale, leerte todo. Es que el O sea, universo DC es si muy grande. quieres, exacto, Ni tiene que ser siquiera se más. sabe qué es universo DC en sí. Porque hay autores que Exacto, dicen que lo precrisis también cuenta, que Tierra uno y así tal también es. cuenta. Ujú, Claro, sí. Entonces, vamos a ello, ¿no? O sea, ok, tu pregunta es muy abierta. Si quieres algo más en concreto, te recomendaríamos algo, ¿no? claro, Entonces, quieres empezar a leer, pero ¿qué quieres empezar leyendo? Entonces, lo claro. actual, si quieres leer lo actual, entonces no necesitas leer lo anterior. Hmm. Puedes empezar con Rebirth. Entonces, ahí vas a tener que leer todo, vas a llegar a un punto en el que vas a entender que 10 años atrás pasaron muchas cosas Sí, y que nadie las recuerda o es como que las han borrado. Entonces, de eso trata. Entonces, esos 10 años borrados para estos personajes en la actualidad es todo lo que ha pasado desde los, pues, 80s, 90s, inicio de los 2000 quizás. claro. Entonces, no te vas a leer todo eso para que empieces a leer lo actual. No es necesario. Claro, obvio, obvio. Es totalmente Entonces, obvio. la última pregunta que tuve sobre algo parecido fue un tipo que me escribe, nos escribe al grupo preguntando, quiero leer lo del Batman que ríe. Sé que está a la par con lo del año del villano, pero no entiendo en qué punto es que están relacionados. Entonces, le digo, bueno, no es que el evento Año del Villano sea netamente centrado en alguien, sino que es como lo que hubo, me parece que fue en New 52, algo relacionado también con los villanos. Era como el mes del villano, me parece que Sí, todo el mes salieron números enfocados solamente en villanos. Entonces, en este caso, lo que es el año del villano es que la maldad está ganando. El mal va a ganar en esta guerra que tienen contra la justicia. mm, mm, Entonces, en sí el enfoque que le están dando es a que todos los villanos actualmente están saliéndose con la suya. Y el Batman que ríe lo que está haciendo no va a la par con lo del año del villano, simplemente que él está infectando a algunos personajes del universo, algunos héroes, ujú, ujú. para volverlos,
locos, volverlos como él, ¿no? Entonces, Claro, si claro. tú quieres entender en este punto, lo único que tienes que hacer es leerte la serie anterior del Batman que ríe, que fueron 7 números, y que luego de eso es que empieza esta nueva serie con Batman Superman, donde ellos están dándole cacería al Batman que ríe. Hmm. Entonces, pero si quieres saber de dónde viene o por qué viene el Batman que ríe, entonces ahí tendrías que leerte lo que es Dark Metal o Metal y etcétera. Sí, De sí, esas sí, cosas. sí. Entonces, vas más allá. Pero si solamente es porque quieres entender por qué el Batman que ríe está aquí y está haciendo lo que hace, pues léete solamente los 7 números que tiene la serie del Batman que ríe y después Eso es es. suficiente. Pero muchas veces la Sí. gente se complica, Sí, se sí. complican y tratan de buscar un montón de series anteriores para poder dar con eso, pero no es muchas veces necesaria. Es, puedes leerte un resumen de lo que pasó y luego ya empezar con estas historias, ¿no? Y, Mm. Mira, a mí en el canal, como tengo el canal y tal, aunque no soy muy conocido, a veces me preguntan en plan, oye, que quiero leerme esto, que por dónde empiezo tal. Y es como, mira, si está empezando la historia, pone, yo qué sé, la historia de tal, parte uno. Empieza por la parte uno y habrá cuadros de texto que te pondrán más o menos a qué están haciendo ujú, alusión o te irán a, te mencionarán un número. Pero tira porque la historia, las grapas se hacen así, básicamente por eso. Para que sí. más o menos te puedas subir más o menos en un momento determinado en el que tú quieras. Y luego ya te regresan hacia atrás o tal. Y ya lo que quieras complementar tú, lo complementas. Esos Pero son claro. los famosos tie-ins que tienen las crisis, por ejemplo. Un Los montón tie-ins. de puntos intermedios, historias que son aparte dentro de lo que está sucediendo en Sí. el evento principal y wow, o sea, tú tienes 12 números de lo que era Crisis en Tierras Infinitas, pero no sabes todo lo que pasó en el resto de series que están ligadas de alguna manera a lo que es la Crisis en Tierras Infinitas, Claro. donde pues pasaba de todo, los cielos rojos que se veían, Uy, que pues yo cómo iba afectando y no me he todo. leído ningún tallín de Crisis en Tierras Infinitas. Exacto, hay, No me existen, pero o sea, son imagino que habrá. muchísimas más que 12 números, Hombre, que, claro, claro. que, que incluso en algo más actual. ¿Qué otra crisis hubo? Si mal no recuerdo, Hemos lo de tenido héroes en Flashpoint, crisis. ¿no? Claro, Flashpoint se presta muchísimo Y para. tuvo tie-ins De también, me hecho, parece. tuvo tie-ins de Lois Lane y los reporteros, tie-ins Exacto. de Ujú. Aquaman contra Wonder Woman, de la guerra, detallándotelo, tal, tal. Todo lo que Sí, no te explican en el exacto, evento general va a los tie-ins. claro. Y mucha gente se pierde de eso simplemente porque Se pues, focalizan en el evento general, exacto, claro. exactamente. Pero bueno, es un tema amplio realmente el mundo de los cómics y Uy, solo en el mundo de los superhéroes es amplísimo. Imagínate sí, ya si salimos de ahí. Es amplísimo, es amplísimo. sí. Bueno, pues ya no queda como ninguna pregunta. No sé si tú quieres hacerme algún matiz o algo que no que se te haya olvidado así, pero que parezca como muy trascendental para ti. No sé si te ocurre algo. Ah, en realidad, no. Manhunter, bueno, nos comentó en el chat, ¿no? De que él tenía una precisión. Traté de contactar con él, quizás si por ahí tenía alguna idea o algo que quisiera comentar, pero bueno, ya no logré tener respuesta por su parte. Ujú. Así que en sí, pues toda la información que te he podido dar es en lo que sí abarca este mundo de lo que es las traumaquetas, por nuestra parte y por parte de otros grupos. Y, oh, algo que con lo que estuve discutiendo hoy día con algunos miembros en otros grupos, o bueno, gente que comentaba, ¿no? Sale esta serie nueva de He-Man y los Amos del Multiverso. Los Masters. Exacto, Sí. pero ahora es del multiverso, no del universo, ¿no? Oh, Dios Entonces mío. sí, entonces la historia está en que distintos He-Mans de distintas tierras a la vez, ¿no? Es parte de lo Hmm. que es un multiverso. Ok, entonces la historia se trata de eso, pero entonces LS saca su versión traumaquetada y todo, casi a los pocos días nomás que fue publicado. Sí. Unos días después, otro grupo de traumaquetas también lo publica. Solo quedamos con que vemos la portada del título, He-Man and the Master of the Multiverse, cambiado a Iván el Trolazo. Y lo demás es todo. Lo demás es
Ya no lo quise ni revisar. Entonces, asumo de que sí, la traducción la han hecho normal, ¿no? Entonces, No, no es en plan ya coña ni nada. lo hicieron de esa manera, pero como una contraportada, al parecer. Ah, bueno. Entonces, Como una portada entonces, variante, ¿no? exacto, algo así. Qué Entonces, a cachondos. mi parecer y a mi parte, pues, a mi ser geek, a mi ser ñoño, a mi ser ¿Mm? nerd, le sale el comentario en el post. Realmente lo han traducido como Iván el Trolazo. Qué total falta de respeto por parte de Sí. un personaje tan icónico y tan conocido, ¿no? Ujú. Y bueno, recibo comentarios, respuestas a mi comentario por parte imagino yo, de el staff del grupo este de maquetas, Ujú. en el que, pues, imagino yo que sin saber de dónde soy, o a qué grupo pertenezco, porque en ningún momento hago mención de que yo pertenezco a tal grupo, ni nada. Es un Sí. comentario por mi cuenta privada, mi cuenta personal, Ujú. y empiezan a atacar a LC de frente, a decirle que bueno, y que más vergüenza da el hecho de que pongas tantos acortadores a los links de descarga y que tengan que estar haciendo esto. Y Mm. otro, que tiene que ver los acortadores con que simplemente hagas una edición de un cómic de esta manera. O sea, ¿estás tratando de hacer una maqueta o estás tratando de hacer un meme? ¿No? Sí. Entonces, ¿cuál es el punto de esto, no? ¿Es el reclamo del chiste fácil o cómo? Claro, es la manera de que tratas de conseguir más lectores o más gente por un meme, porque, bueno, Mm. dicho sea de paso, es algo que logro ver en reacciones en nuestra página web. Cuando subes un meme, tiene muchas más reacciones que Que cuando cuando subes un posteas cómic. exacto. Claro, claro. Entonces, es, entonces ya, yo les hice ese comentario, tuve otra respuesta por parte de otra persona que también de frente atacando a Ladron Corps, a decirnos de que, pues, que el trabajo que nosotros hacemos es de pésima calidad, que no tiene Ujú. muy buena edición. Y, bueno, digo, eh, llevo años haciendo este trabajo y nosotros nos reconocemos por la calidad del trabajo publicado, no por hacer la apurada o por tratar de conseguir más público posteando un meme. Nosotros damos calidad, a diferencia de lo que sea que ustedes hacen, ¿no? Mm. Entonces, bueno, hubo esa polémica, Hubo esos risas. intercambios de cosas, sí, exacto. Vaya. Entonces, bueno, es una apreciación, ¿no? O sea, yo en Mm. ningún momento critiqué, digamos, tanto el trabajo que hagan ellos como grupo por otros cómics, sino al hecho de que esa portada la convirtieran en un meme, pues, ¿no? Mm. Entonces, empecé a recibir esa serie de respuestas atacantes hacia el grupo al cual pertenezco y que nunca hice mención. Lo Entonces, cual es extraño, pero bueno. sí, la verdad que no lo sé. Quizás me hayan visto comentando en la página y por ahí Sí, es posible. reconozcan que soy miembro del grupo, pero bueno, no lo sé. Quizás nos hacen la mención porque saben cómo trabajamos, saben lo que hacemos Mm. y de alguna manera pues se sienten quizás en competencia, ¿no? Eso es lo que he podido apreciar, ¿no? De que de alguna u otra manera hay cierta competencia cuando en realidad el punto no es competir, sino es ofrecerles a todos una posibilidad de leer algo en español, de las series que nos llaman la atención, Mm. cómics, ¿no? Pero bueno, hay de todo, Ya veo, tenemos ya de veo. todo. Madre mía. Así es. Uf. Bueno, las preguntas ya se han acabado. O sea, Sí, hemos acabado. La verdad es que ha sido muchísima información, ¿eh? Muchísimo, de todo, incluso de pareceres, tal, anécdotas. A ver, el vídeo durará media hora y cogeré clips tuyos. Pero me ha ujú, parecido tan interesante la conversación que creo que en un vídeo aparte voy a subir toda la entrevista, toda la charla entera. Porque me parece todo tan aprovechable, ¿sabes? En el sí, sentido, claro. más como una conversación que como una... Más que un... Porque lo que voy a hacer es una editorial. Un vídeo editorial como que coges un diario y hay una opinión. Exacto. Eso es lo que voy a hacer en vídeo. Pero me ha parecido tan interesante la charla, ¿sabes? Que la Ujú. voy a colgar yo creo que entera en otro vídeo aparte. Como un bonus o algo así.
Claro. Un No, sí, tallín. estaría bueno. Sí, en realidad el tema es interesante. Mm. Me ha agradado bastante el llevar esta conversación contigo. Ha sido, me he explayado demasiado en muchas de las preguntas, No, pero está pero muy bien, ¿eh? Está muy sí, bien. sí, es que lamentablemente es algo que no puedes simplemente dejar en unas respuestas tan Claro, cortas, claro, tan claro. básicas, ¿no? Pero bueno, es todo lo que hemos pasado desde nuestros inicios y con las caídas que hemos tenido y pues Claro. seguir levantándonos y todo. Pero bueno, es lo que es. Pues nada, Israel. Una cosa más. Has Sí, dicho que no te quiere. O sea, que en teoría pues saben tu nombre y todos esos rollos, ¿sabes? ajá, sí, Pero claro. luego has dicho de que tú eras Anarchy Ujú, y sabían quién era Anarchy. claro, Y sí. si ahora dices que Anarchy es Azrael, pues ya saben que Azrael es tal. ¿Qui- ¿Quieres que corte esa parte? No sería, ¿No? es irrelevante, no habría Vale. mucho problema con ello. Sí, claro, igual no dudo mucho que ya tengan información de aquel entonces, puesto que O ya que vean el esas vídeo, o lo cuentas, que sea, claro. pero bueno, yo te lo No, pregunto. más que todo por la cuenta, porque esa cuenta ya fue eliminada y todo, Ya, entonces, no habría ningún problema. vale. Pero normal, sí. Vale, yo te lo preguntaba por si acaso, para evitar No. cualquier problema o cualquier rollo, ¿sabes? Mejor Sí, prevenir que claro. curar. Bueno, Sí, tío, pues te dejo que son las 12:00 en España. Vale. está bien. Oye, No te preocupes. en serio, Dime. muchísimas gracias por toda tu predisposición y tal, porque de verdad que no cualquiera se presta. Así que Sí, imagino. está bien, está No. bien. Muchísimas gracias a ti también por tomarnos en cuenta, como te comenté, Hmm, para este tipo de información o investigación, ¿no? Es algo que realmente claro, es un tema delicado, pero es lo que nos gusta hacer. claro. Bueno, tío,